este número 30 del tema La paz de Dios, donde vamos a finalizar ya el libro de Romanos. Pero antes de todo, como siempre, vamos a iniciar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, Señor, nos queremos conectar a ti, de lleno, plenamente y más en tu santo día de reposo, en ese día que nos trae la auténtica paz. Ayúdanos a saberlo disfrutar, a saber permanecer en él tal como tú quieres, en plena conexión contigo. Y ayúdanos, Señor, a recibir tu palabra con toda solicitud, a velar por ella y a difundirla. Perdona nuestros pecados y cuida de tu pueblo alrededor del mundo. Que todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues el tema de hoy, ya veis que tiene una portada un poco especial. Al rico licor para muchos. Hay bebidas alcohólicas tantas como queremos en el mercado, algunas de muy buen acceso para cualquier tipo de persona. Y diréis, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la paz de Dios? Pero aún hay más. Fijaos también en lo que va a aparecer detrás mío, que es esta imagen. Diréis, ¿un cochinillo asado? ¿Y qué pinta aquí un cochinillo asado? Pues bien, ya vemos sencillamente, viendo una imagen y otra, cómo realmente algo nos querrá decir el texto referente a algo que tiene que ver directamente con muchos seres humanos, pero también con nuestra vinculación al Señor. Antes de nada, como siempre, vamos a hacer un leve repaso a esas noticias de actualidad que han transcurrido durante estos últimos días, que tienen como referencia ese plagio satánico de la auténtica paz de Dios. Y una vez más, ¿dónde o con quién nos hemos de centrar? Pues con el Papa Francisco, que dice que presenta en un vídeo la iniciativa de Cáritas Siria, la paz es posible. Invita a apoyar esta campaña y a una salida política que a través de los diálogos de paz logre construir un gobierno de unidad nacional. Ya veis que el Papa se centra mucho en la cuestión política y en este caso en la cuestión de Siria. ¿Para qué? Dice, para conseguir una paz, un gobierno de unidad nacional. ¿Y de qué va hablando aquí? Pues bueno, ya os lo podéis imaginar, para generar paz allí. Pero dice Siria, la paz es posible, vuelve a hablar de paz, 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 paz. He resumido, pero ya me entendéis. ¿Cuántas veces ha citado la palabra paz? Un montón. ¿Y por qué? Porque ya sabéis, se están generando conflictos para después poner esa paz que ellos quieren, que no será precisamente la paz de Dios. Pero aún ha habido más. La Santa Sede pide a israelíes y palestinos más valentía para obtener la paz. Cuanto más se manipula la religión para justificar el terrorismo, los líderes religiosos deben empeñarse más en esfuerzos globales para acabar con la violencia. Fijaos que lo que está provocando esta situación es que todas las religiones, los líderes, se tengan que unir para trabajar por esa paz. Por tanto, deberán tener un ecumenismo. Y esa es la situación precisamente en la zona de Israel. Y evidentemente paz, 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 pero entre medio paz y seguridad. ¿Cómo no? El derecho de ambos estados de existir y vivir en paz y seguridad dentro de fronteras internacionales universalmente reconocidas. Ya sabéis que el Vaticano aboga, dicen, por dos estados, el israelí y el palestino. Pues bien, en ese contexto, paz y seguridad, como tantas veces. Ya sabéis que cuando digan paz y seguridad, puntos suspensivos, ¿no? Y otra noticia más, los obispos de Venezuela piden una salida pacífica y constitucional a la crisis del país. Cuando hay una situación de crisis como la actual es necesario recurrir al poder originario que está en el pueblo. Mirad cómo están apretando para que el pueblo se movilice y haga algo directamente contra el gobierno. Pues, ¿qué hablan aquí? Carece de autoridad moral para llamar al diálogo y a la paz, ya veis con quién se están poniendo. Tranquilidad y paz, conducir a la paz, y así como siempre. Todo para generar algo en Venezuela de lo cual también están interesados. Por cierto, Oposición para la Paz también aparece por allí.
En definitiva, una serie de noticias que nos saturan de la palabra paz para provocar una serie de acontecimientos que tengan que ver con el posicionamiento general de las religiones y también del pueblo en general, para conseguir un objetivo, y el Vaticano lo está trabajando en todos los niveles, y como no, puestos en política, moviendo gente contra gobiernos incluso. Bien, pues claro, ellos dirán que es para justicia, nunca dirán la verdad de lo que hay detrás, pero sabiendo todo esto, nosotros vamos a centrarnos una vez más en la auténtica paz de Dios que aparece en estos últimos capítulos ya del libro de Romanos. Y nos vamos a situar directamente en el capítulo 13. Y vamos a leer versículos del 8 al 14. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No debáis a nadie nada. ¿Y cuántas personas se dedican a pedir cosas que después ya para devolver es otra historia? Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Por tanto, amar al prójimo implica, sí, cumplir la ley, pero ¿qué implica? Que hay ley, evidentemente. Si no, ya no lo diría. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Está diciendo que todos estos mandamientos ya no cuentan? No, está diciendo que todos estos mandamientos se resumen en amar al prójimo como a ti mismo, que es algo completamente distinto de lo que dicen algunos. No, ya están suprimidos los mandamientos. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Por tanto, si amamos, cumplimos la ley, y si cumplimos la ley, es que está la ley, si no, no podemos cumplir algo que no está. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Uno de los textos más maravillosos que hay en las Escrituras para nuestros tiempos, y que recuerdo que ya desde pequeño en la iglesia tantas veces aparecían en campañas evangelísticas y demás, precisamente con este texto, haciéndonos querer despertar porque Cristo se acerca. Y ahora que se acerca de verdad, que ya más que nunca llega, ahora esto está quedando más relegado, ¿no? Conociendo el tiempo. ¿Cómo podemos conocer el tiempo? Normalmente la gente, ¿cómo conoce el tiempo? Sí, claro, puedes mirar el cielo y decir, bueno, el sol está por allí o por allá, deben ser las tantas, ¿no? Pero ¿cómo conocemos el tiempo? Porque siempre hay algo de cronología, algo vinculado a las horas, algo vinculado al tiempo, a las estaciones. Bien, pues, ¿qué debe hacer el cristiano? ¿Conocer el tiempo de qué? Del regreso de Cristo. ¿Y cómo se conoce eso? Por las señales. Evidentemente por las señales. ¿Pero solo por las señales? Porque yo recuerdo que de pequeño, por las señales, ya pensábamos que Cristo volvía, y que yo cuando entré a la iglesia con 7 años, yo recuerdo pensar, y claramente decirlo a otros, de que voy a ver la vuelta de Jesús de joven. Bueno, me puedo considerar joven, pero ya tengo 51. Y Jesús no ha vuelto. ¿Por qué? Porque creía que por las señales eso ya se cumplía. Y podemos pensar, ¿es que éramos fanáticos, éramos tontos? No, porque Dios ha mantenido siempre a su pueblo en vilo, mostrándole lo que toca ese momento para hacerles pensar que realmente Él volvía pronto, y eso nos mantenía con ganas de estar en la fe y de predicar el mensaje. Pero el tiempo ha ido pasando, y no estoy diciendo que mi Señor se tarda en venir, sino que todo tiene su tiempo y nosotros ese tiempo en concreto no lo sabíamos porque no se nos había desvelado. Pero ya los pioneros adventistas ya estaban buscando ese tiempo como tantos otros a lo largo de la historia, y no estaban contradiciendo por eso la palabra de Dios, sino al contrario, que la estaban interpretando mejor que nosotros ahora.
Y ahora que sabemos el tiempo, no solo por señales, sino por año incluso, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir durmiendo en laureles? ¿Vamos a seguir en un sueño eterno, casi? Pues si ahora nuestra salvación está más cerca que nunca, es cuando debemos despertar y ¿qué hacer? Vivir la fe, amar al prójimo, por supuesto, cumplir los mandamientos, claro que sí. ¿Y qué más? Pues empezar a anunciar al mundo que Cristo vuelve. Y que ahora esto ya no va para largo, no va a pasar de aquí 100 años, ni 80, ni 70, ni 40, sino que va a ser en 14 años y poco. Y ya va siendo hora que digamos las cosas claras. Y ya sé que cada vez que digo esto, y alguien entra nuevo en una temática, y decimos, en el 2031 regresa a Cristo, ¿cómo puede usted decir eso cuando del día y la hora nadie sabe? Pues una vez más, como siempre, hemos de repetir lo mismo. Id a nuestra web, mirad primero de todos los temas titulados el tercer Elías, que son 12 si no recuerdo mal, y después enlazad con hay fecha para el retorno de Cristo. Si seguís esa línea, tal cual, lo vais a ver por vosotros mismos, que esto no es ciencia ficción, ni una cuestión satánica, ni engañar a nadie. Es la realidad, la verdad presente también para nuestro tiempo. Pero claro, como siempre muchos no quieren hacer eso y prefieren encerrarse en lo de siempre. Más del día y la hora nadie sabe. Pues nosotros, que sí sabemos, debemos actuar en conciencia. Y mirad qué nos dice el versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Más claro no puede ser aquí el apóstol. Ya va siendo hora que dejemos de lado las obras de las tinieblas. ¿Qué son las obras de las tinieblas? Pues todo lo contrario a guardar los mandamientos de Dios. Eso son las obras de las tinieblas. ¿Y por qué nos hemos de vestir de armas de luz? ¿Qué es la espada láser de la Guerra de las Galaxias? ¿Verdad que no? Vistámonos las armas de la luz. ¿Cuál es la arma del cristiano? Por excelencia. La palabra de Dios, la Biblia. ¿Y qué más? Sí, los frutos del Espíritu. ¿Qué más? La oración, ¿no? Si nosotros hacemos todo esto, estaremos vistiéndonos las armas de la luz. ¿Pero qué más? La armadura de Dios, por supuesto, que lo describe de arriba abajo, el apóstol. Ya hablamos de ello también en un tema hace tiempo. El espíritu de profecía, que si lo dejamos de lado, desechamos el Ellen White, nos vamos a descentrar, y es lo que tantas veces pasa, o malinterpretarlo, que también sucede. ¿Y qué más? ¿Qué más puede haber? Aceptar la verdad presente que se nos ha dado para nuestros días, ¿no? Claro, aceptar la verdad presente para ahora, porque si desechamos la verdad que Dios añade sin despreciar la anterior luz, iremos bien. El problema es si la verdad nueva va desechando la antigua, porque en vez de luz va a ser tinieblas. Por tanto, con todos estos factores y otros, hemos de vestirnos esas armas de luz. Y hay un detalle: debemos conocer las artimañas de Satanás, como dice el propio apóstol Pablo. Si nosotros conocemos esas artimañas, que especialmente en el último tiempo ya vemos que están siendo de una magnitud y una extensión tremenda, podremos ir bien. Pero si nosotros desconocemos esas artimañas, Satanás nos la va a pegar por algún lugar. Y por eso, tantas personas que desechan los temas que hemos presentado de puertas dimensionales, y hablo de adventistas, porque creen que con eso fomentamos espiritismo, se lo tendrían que hacer mirar, porque gracias a eso muchas personas se han dado cuenta de dónde está la luz y dónde están las tinieblas, y se han podido salir de todos esos lugares. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras. ¿Entendéis el porqué de las dos imágenes del inicio? Glotonerías. Cuando veis un cochinillo asado no pensáis enseguida en esa gente de época medieval que empezaban a comer
a devorar la carne en sus bocas y de qué modos, pues bueno, eso sucede ahora también en la actualidad, no es solo cuestión del pasado. Pero borracheras. ¿Sabéis que estamos en un país donde los jóvenes precisamente están siendo caracterizados porque es dificilísimo encontrar uno que no se haya emborrachado? Sí. Pero lo peor es que no queda solo en jóvenes. Porque ahora hay esos jóvenes, que ya no son tan jóvenes, pero que por situación matrimonial, que quedan en desfase muchas veces, parece que vuelvan a una segunda juventud. ¿Y qué hacen? Lo que se dice salir de marcha, ¿no? Y salir de marcha, ¿qué implica también? Pues beber alcohol allí donde vayan por la noche, tomar copas. Bien, pues esta debe ser la forma de andar del cristiano, glotonerías, borracheras, pensar solo en, venga, sentidos para deleite. En eso hemos de pensar. Andemos como de día honestamente. Porque andar de noche, ¿qué quiere decir? Quiere decir que te la vas a pegar, ¿sí? Evidentemente siempre pensemos cuando se escribían estos textos, no habían carreteras alumbradas ni nada parecido, ni había vehículos con unos faros tremendos, no veías nada, y si andabas de noche te la pegabas. Pero ¿qué se hacían por las cosas por la noche? Bueno, a una hora. ¿Qué se suele hacer por la noche? Salvo algunas personas que se ven obligadas a trabajar. Por la noche, sí, se hace delincuencia, pero también se hace todo esto que estamos citando. No se anda honestamente por la noche, sino que se hacen las obras más que nada de las tinieblas, más que de Dios. No en lujurias y lascivias. Mirad que encima añade más cosas aquí, y esto es el pan cotidiano para tantos. No en contiendas y envidia. Y cuidado, porque esto ya no solo es para la gente de fuera que decimos, cuando hablamos de los que no son creyentes, y sobre todo adventistas, ¿no? Los de fuera. Contiendas y envidia pueden estar en los grupos también que se dicen ser pueblo de Dios. Sí, eso pasa. ¿Cómo? Y lo otro, la envidia. Sí, lo otro también se da, pero normalmente no debería ser tanto, ¿no? Pero algo muy cotidiano es precisamente contiendas y envidia. Y por eso tantos grupos terminan fulminados. Porque sigue estando en el corazón de las personas esto. ¿Y el apóstol Pablo aprueba que haya contiendas y envidia? Para nada. ¿Pero por qué? ¿Porque a él le da la gana no aprobarlo? Sino porque es totalmente contrario a la voluntad de Dios. Sino vestíos del Señor Jesucristo. Vestíos del Señor Jesucristo. ¿Qué era el vestido? ¿Lo recordáis? Bíblicamente, ¿qué simbología tenía? Es la ¿qué? La pureza del carácter de Dios en nosotros. O sea, el Espíritu Santo habitando en nosotros que te hace manifestar su carácter. Y no proveáis para los deseos de la carne. Cochinillos y todo eso, No proveáis para los deseos de la carne. Tantas veces queriendo amasar fortunas, tacañería, lo que haga falta para proveer para los deseos de la carne, para conseguir esto, lo otro, lo de más allá. Hay cosas que ya no tocan. No han tocado nunca, pero ahora menos que nunca, cuando el tiempo está cercano. Si proveemos para los deseos de la carne, quiere decir que lo haremos todo para conseguir satisfacciones diarias. Y cuando no hay esa satisfacción, ¿qué viene? El hundimiento. Y que se busca una nueva emoción que supere la anterior. Y así, emoción tras emoción, buscando deseos de la carne, el deseo de Dios va quedando totalmente al margen. Por eso, el cristiano debe ser alguien cabal, debe ser alguien equilibrado, alguien que busque vestirse del Señor Jesucristo. Eso no implica, como hacía tiempo había alguien por aquí, por Girona, que iba vestido de Jesús, ¿sí? Con su túnica blanca, su barba, su pelo largo, iba bendiciendo a los niños. Sí, bueno,
Hay que decir que evidentemente no estaba bien equilibrado de la cabeza, era alguien del psiquiátrico que tantas veces salen por la calle, pero era todo un personaje en Girona, y además, claro, un drogadicto, porque seguía buscando droga por todos lados. Pero vestirse del Señor Jesucristo no es una fachada, no es un algo externo así como así, sino es algo interior que se debe reflejar hacia el exterior. Una vez más, si conocemos el tiempo, vamos a estar medidos en todo esto. Si no conocemos el tiempo, lo más fácil es que haya algo en nosotros que termine faltando de lo que hay aquí. La palabra de Dios es todo un conjunto. Si empezamos a aislar cosas porque no nos interesan, entramos en deficiencias. Y automáticamente empezaremos a andar más en tinieblas que en luz, a veces pensando que estamos en luz. Vamos a Romanos 14, del 10 al 13. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Vaya texto, ¿eh? Vaya texto. Antes hablábamos de la cuestión en grupos. Pues esto se añade plenamente a esto. En grupos o a personas que estén más lejanas. ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿Qué manía en juzgar a los demás? ¿No tienes bastante con los problemas en tu propia vida que tienes que ir juzgando a los otros? ¿Y por qué no te juzgas a ti mismo? ¿Hacemos eso? ¿Nos juzgamos a nosotros mismos? Ah, no, es más fácil juzgar a los demás y colgarle los sanbenitos que haga falta, porque ya nos va bien colgarle los sanbenitos para quedar nosotros bien. ¿Sabéis que eso es un problema de debilidad? Sí, es un problema de inferioridad, de complejo de inferioridad, buscar en los otros defectos como sean, porque así yo me siento mejor. Pues eso, aparte de ser un auténtico absurdo caras a Dios, encima nos perjudica de arriba abajo y nos puede apartar de la salvación. ¿Por qué menosprecias a tu hermano? ¿Debemos menospreciar a los hermanos? ¿Y por qué tantas veces sucede eso? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Si tuviésemos esto aquí puesto, cada día pensando en esto, a ver si una vez estemos allí, le diremos al Señor, ah, es que se ha hecho esto, yo no, yo era mejor. ¿Nos veremos así ante Dios? Es que rozamos el ridículo cada vez que nos dedicamos a juzgar hermanos porque sí, para quedarnos como superiores nosotros. Algún día ante el tribunal de Cristo todas estas tonterías se van a acabar. Y sería mejor que las acabásemos ya, antes de esperar tanto tiempo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Y cuándo sucederá esto? Vamos a hacer un poco de cronología profética. Esto sucede después del milenio. Esto sucede cuando la Nueva Jerusalén desciende con los santos de Dios en la ciudad y también el Señor, y haya la resurrección de los impíos. Y Satanás, cuando haya resucitado, les dirá a todos, yo os he resucitado, vayamos a por ellos. Y se lo van a tragar, se lo van a creer, y empezarán a forjar armas incluso, como describe Ellen White, y a ir en tropas, liderados por grandes caudillos que no han perdido ni una sola batalla en su vida, como generales de esos ejércitos, y van a cercar la Nueva Jerusalén, y cuando vayan a querer destruirla, entonces en visión panorámica el Señor mostrará todo el proceso. Creación, entrada de pecado, la rebelión de Lucifer ya antes, todos los hechos históricos, y al final, esos momentos. Y sabéis, no van a llegar a atacar la ciudad de Dios. Entonces, todos se habrán visto reflejados allí, y todos van a doblar su rodilla en vez de atacar, y reconocerán que Dios es Dios.
y reconocerán que ellos han sido culpables. Pero sabéis, su corazón no va a cambiar, porque ellos aún, si las cosas se quedaran igual, seguirían en las mismas, en sus 13, nunca mejor dicho. ¿Y qué hará el Señor? Conociendo sus corazones, va a ser cuando va a mandar la destrucción final sobre ellos, fuego y azufre, el lago de fuego eterno, entre comillas, ya me entendéis, en el cual la destrucción del mal va a ser definitiva, y el último en perecer va a ser Satanás, por ser el máximo culpable de los pecados de todos. Toda rodilla se va a doblar. Desde luego es mejor que la doblemos ahora que no en esos momentos, porque si la doblamos ahora, podemos saber que podemos estar en comunión con Dios, podemos estar en esa sintonía y podemos encontrar su salvación que nos da gratuitamente. Pero si lo hacemos al final de ese milenio, vamos listos. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Qué verdad tan grande. Yo voy a dar cuentas de lo que ha hecho mi vecino, mi hermano de iglesia, o yo voy a dar cuentas de mí. ¿Y qué le voy a decir al Señor? No, mira, todo esto que se muestra aquí sobre mi vida no es verdad. ¿Y quién se lo va a creer? Si lo van a reconocer hasta los impíos al fin de todo, que Dios es justo. Nosotros vamos a dar cuenta de nosotros mismos. Por eso ya va siendo hora que no nos fijemos tanto en ese qué defecto tiene, y mira qué defecto, y mira qué defecto, y además inventados muchas veces, y vayamos a la auténtica realidad que es, ¿cómo estoy, Señor, delante tuyo? ¿Estoy limpio o me avergüenzo de arriba abajo? ¿Cómo cambian las cosas, eh? Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Y cuántas veces esto se olvida? ¿Cuántas veces? Siempre buscando la cizaña, buscando el quedar bien y el ser superior. Y eso sí, buscando el tropiezo. Y en vez de generar hermandad, generando desunión, generando problemas. Ocasión de caer al hermano, porque el hermano, si recibe estas críticas, estas alusiones, muchas veces injustas, ¿se va a sentir bien? Pues de eso vamos a ser responsables ante Dios. Y cuidado, porque esto no quiere decir también lo que dicen otros textos, que dice, o no sabéis que vosotros vais a juzgar a los ángeles. Quiere decir que hay unos ciertos parámetros que debemos tener en cuenta y debemos aplicar. Pero otra cosa es buscar defectos porque nos da la gana, porque así nos sentimos bien. Que cada uno de nosotros recapacite, se mire a sí mismo ante el espejo espiritual y diga, estoy hecho un desastre. Si os veis despeinados, ¿qué hacéis delante del espejo? ¿Os quedáis igual o aún os despeináis más? ¿Verdad que no? Es que, uy, de aquí, de allá, bueno, ya no puedo hacerlo mucho, pero ¿qué hace la gente? Se pasa a veces horas delante de un espejo para quedar bien físicamente. Y espiritualmente, ¿nos pasamos horas para quedar bien ante Dios y para el prójimo? Romanos 14, del 17 al 19. Antes de entrar en este texto, si os habéis fijado, todo lo que hemos citado hasta ahora tiene que ver con la paz de Dios directamente, porque se nos habla de que va a haber una justicia. Y al mismo tiempo, en consecuencia, si hacemos las cosas bien, ¿qué vamos a tener los unos con los otros? Paz. ¿Puede haber paz si hay desunión? ¿Si hay crítica? Una crítica constructiva es muy bonita, ¿verdad? Y es positivo. Pero las críticas destructivas, de puñalada trapera y por la espalda, tantas veces, eso es lo peor que hay en un cristiano. Y eso, en cualquier grupo, iglesia o lo que sea, hay que cortarlo. Porque eso es una manzana podrida que ayuda a que todo el resto se pudra. Y eso sí que es lo que debemos juzgar.
Romanos 14 del 17 al 19. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Sabéis que en este texto se basan muchos para decir, ¿veis? Ya podemos comer de todo, podemos beber de todo, el Señor ya ha dicho que esto ya es historia pasada. Levítico 11, normas sobre qué hemos de comer y ¿para qué? No, si Cristo ya lo clavó todo en la cruz, el Evangelio, el reino de Dios, no es comida ni bebida. Es curioso, no es comida ni bebida, pero quieren todo lo que no es bueno. Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y en esto se terminan basando para decir, ¿ves? Podemos disfrutar con todo esto, con ese cochinillo asado, con esas bebidas. ¿Se está refiriendo a esto el texto bíblico? Algunos dicen, ¿ves? No es comida ni bebida, no hace falta ser vegetariano. También alegan esto. Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Y puede haber justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo si comemos y bebemos cosas que trastornan nuestra mente? Evidentemente no, porque habrá desequilibrio. Y si hay desequilibrio, no habrá justicia. ¿Cómo demostramos o cómo ilustramos, mejor dicho, la justicia? ¿A través de qué símbolo? Una báscula, una balanza. Bueno, pues, ¿cómo podemos estar en justicia equilibrados si estamos deteriorando nuestro cuerpo con lo que ponemos dentro? ¿Sabéis que el lenguaje habla incluso de los jueces? Hablo de los jueces del mundo. Que algunos, ¿cómo pueden llegar a ser jueces si son gente que por la noche se va, como decimos aquí, de marcha, y se va a beber, a fumar y a lo que sea? ¿Qué sentido de la justicia podrá tener y de la moral? Nula o muy baja, y no van a juzgar correctamente. Sino justicia, paz. ¿Os dais cuenta la paz cómo se consigue? Estando también equilibrados en lo que ingerimos, en lo que hacemos. Y gozo en el Espíritu Santo. ¿Gozo qué es? Alegría, ¿no? Y la gente ahora, para tener alegría, ¿a qué recurre? Pues a la bebida. Sí. Pero si nos dice aquí que comida y bebida no es el reino de Dios, no es el reino de Dios, evidentemente. Pero es que no nos está diciendo aquí libertinaje de comer y beber lo que nos dé la gana para conseguir esto. ¿No lo veis claro aún? Sigamos. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. O sea, al Señor le gusta justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo, y la gente al ver esto lo aprueba. Normalmente es así. Si ven a alguien que es un ejemplo a seguir, normalmente lo aprueban. A veces no les gusta, ¿verdad? Pero saben qué es lo bueno, qué es lo correcto. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Qué contribuye a la paz y a la mutua edificación? La justicia, la paz, el gozo en el Espíritu Santo, el estar bien con Dios, todo lo bueno. Pero ahora os digo, ¿y esto? ¿Entonces hace referencia a que podemos comer y beber de todo? Pues ahora vale la pena citar que sería bueno que la gente que cree esto se leyera Primera de Corintios, que fue escrita un poco antes de Romanos, donde la problemática que aquí está citando el apóstol Pablo a los romanos tiene que ver con algo de lo mismo en Corinto. Y tiene que ver precisamente con eso que era sacrificado a los ídolos. Y que algunos tenían algunos problemas para comer o dejar de comer eso, beber o dejar de beber lo que allí había sacrificado a los ídolos. Aún vamos a ver otro texto y terminaremos de hablar de esta cuestión. Romanos 14, 23. Aquí lo tenéis. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué texto, no? ¿Verdad que uno se queda un poco descolocado ante esto? El que duda sobre lo que come.
¿Cómo podemos dudar sobre lo que comemos? Una vez más nos debemos de remitir a esa época, lo sacrificado a los ídolos. Había las carnicerías de la época donde se vendía lo que se había ofrecido a los ídolos, y allí habían carnes de todo tipo. ¿Qué animales sacrificaban los paganos? ¿Ovejas? ¿Cerdos? ¿Recordáis que alguien sacrificó cerdos también, no? Sí. Bueno, pues eran costumbres también, ¿eh? Pero claro, unos animales eran considerados puros y otros inmundos. El que duda sobre lo que come. Había cristianos que compraban carne o se las daban. ¿Y qué carne era? La ofrecida a los ídolos. Pero había carnes puras y carnes impuras. Cuando en la Biblia es tan claro el mandamiento, en Levítico 11, de que las carnes impuras no hay que consumirlas, ¿ellos qué debían hacer? ¿Consumirlas? Evidentemente no, porque el judío seguía siendo judío. ¿Y aún ahora veis un judío que coma cerdo? Si es un auténtico creyente judío, no lo va a hacer. Por tanto, que nadie diga que las cosas cambiaron. Se está refiriendo a algo que era alimento lícito, pero que estaba en las carnicerías. Imaginaos cordero o un pollo. ¿Vale? No es vegetariano, pero es una carne limpia dentro de todo, considerada así. ¿Debían comer de eso o no? Algunos, por su conciencia, decían, es que esto ha sido sacrificado a los ídolos. Y el apóstol Pablo llega a escribir, sí, vale, ha sido sacrificado a los ídolos, pero los ídolos nada son. Sacrificado a los ídolos, sí, es cierto, sacrificado a los demonios, pero el ídolo en sí nada es. Y puedes comer de eso tranquilamente porque no es nada, pero si tu conciencia o la del otro le da un algo de reticencia, pues que no lo coma. Y si tú estás con él, no lo comas para no hacerle caer en él en malos pensamientos. Evita eso, sacrifícate un poco por tu hermano, por amor, porque ahora lo más fácil es pues que piense lo que quiera y que diga lo que quiera, yo hago la mía. Pues no, el amor también consiste en esto, en sacrificarse en algo que tú piensas que es correcto, pero el otro no, pues abstente por su bien. Y esas veces ese amor no se cuenta, ¿eh? Y esa era la situación que tenían, comidas y bebidas ofrecidas a ídolos. Por eso sí que todo era lícito, pero como dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y a veces a otros tampoco les conviene, porque puedes hacer algo lícito que para el otro sea algo nefasto. Y por eso deberás abstenerte. En estos casos sobre todo. Recordemos siempre que hay un contexto histórico detrás de muchos textos. Y no podemos sacar las cosas y hacer decir al texto lo que no toca. El que duda sobre lo que come es condenado. ¿Por qué? Porque había algunos que su conciencia estaba mal comiendo eso, pero lo comían. ¿Comían con fe? No. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Por tanto, estaban pecando, porque estaban transgrediendo su conciencia. ¿Cómo vamos a ser juzgados? Por los 10 mandamientos, sí, pero además, ¿por qué? Por la conciencia. Y la conciencia se puede educar y se puede afinar, por supuesto. Pero si tú en esos momentos tienes un tipo de conciencia, cuidado, anda en conformidad a ello, porque de lo contrario vas a pecar. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Qué bonito, el Dios de esperanza. Estamos hablando de un Dios de justicia, un Dios de paz, pero a veces la palabra esperanza nos queda un poco relegada. Pero fijaos, el título que le da es el Dios de esperanza. ¿De qué esperanza? Del que nos va a ayudar en todo momento, en lo que haga falta, que siempre lo tenemos con nosotros. Pero además, el Dios de esperanza, ¿de qué? Del que nos va a dar la salvación. Os llene de todo gozo.
nos llene de toda alegría. ¿Vamos a necesitar de vinillos y de licores para llenarnos de alegría? ¿Verdad que no? Y paz en el creer. ¿Os dais cuenta dónde surge la palabra paz aquí? En el creer. Si no creemos realmente en todo lo de Dios tal como es, la paz no la vamos a tener. Por eso debemos buscar la verdad, total verdad, no quedarnos a medias o en errores, porque la paz en el creer está centrada en la verdad. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Este mundo no es el mundo de la desesperanza. Vaya que se lo es. Una vez más, me remito a datos. ¿Cuántos suicidios hay cada día? ¿Por qué es? Porque han perdido la esperanza. Y hay a montones de suicidios. ¿Por qué hay tantas depresiones? Porque la gente ha perdido esperanza. En verdad, ¿qué es lo que han perdido? A Dios. Han perdido el contacto con Dios, por eso caen en desesperanza. Pero el cristiano dice que deben abundar en esperanza. Y no debemos abundar nosotros en esperanza sabiendo que pronto vuelve nuestro Señor. Esto es lo que nos tiene que llenar de gozo, es lo que nos tiene que motivar como nunca a dar el mensaje por el poder del Espíritu Santo. Porque es lo que realmente necesitamos. Y con ese poder del Espíritu Santo podremos abundar en esperanza y podremos darla a los demás. ¿De qué sirve solo una esperanza para uno mismo? Yo sé que Cristo vuelve pronto, voy a ser salvo, espero, y me lo callo. Y a los otros, mira, ya se espabilarán. ¿Verdad que es absurdo? Esa esperanza en nosotros no tiene que hacernos fluir lo que sabemos a los demás para que también puedan ser salvos. ¿No debemos amar al prójimo como a nosotros mismos? ¿Nos lo vamos a callar? ¿Verdad que cuesta callarse cuando sabes estas cosas? Y que estás buscando el momento cuando tienes una persona delante para, incluso pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame a ver por dónde puedo entrarle el mensaje. ¿No hacéis esto cuando habláis con otras personas? ¿Verdad que sí? Y esto es lo más maravilloso, porque te estás conectando con Dios para el bien de tu prójimo, que quizás ni te conoce de nada, es la primera vez que te ve, pero tú estás pensando en su salvación. Y eso es lo mejor que puede hacer un cristiano, ver en cada alma un candidato al cielo, dice Ellen White. Y es lo que debemos tener siempre presente. Por nada debemos callar. Y ese fuego que sentimos dentro, para dar el mensaje, decirle las cosas, ver su reacción, a ver si Dios le puede tocar el entendimiento y aceptar. ¿No es bonito eso? Pues eso es lo que debemos hacer más que nunca, porque el fin está cerca. Romanos 15:33. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. El libro de Romanos es un libro para muchos muy complicado. Entre la forma que tiene el apóstol Pablo de escribir, como dice Pedro, un poco así rebuscado, que algunos tuercen para su propia perdición, y también por el contenido que llega a tener, a veces denso, a veces que si no lo estudias bien puedes caer en conclusiones erróneas. Pues dice que el Dios de paz sea con todos vosotros. Si nosotros cogemos todo lo que había allí y hay en el resto de la palabra de Dios, lo hacemos nuestro y lo compartimos, el Dios de paz va a estar con nosotros. Y habrán circunstancias que nos van a molestar. Sí, claro. Mientras estemos en la tierra, lo difícil va a ser, sobre todo en este último tiempo, que nosotros tengamos esa paz que el mundo considera. Va a ser muy difícil. Cada vez irá peor. Y aprovecho para decir algo que mostraremos, si Dios quiere, en la próxima conferencia de noticias. En Rusia, el señor Putin, el presidente de Rusia, ya ha prohibido el predicar en las calles, el repartir folletos, el agruparse incluso en casas. ¿Bien? ¿Sabéis qué es esto? Lo mismo que ya empiezan a querer hacer también en México.
Lo mismo que en según qué parte de California también iban aplicando, pero cada vez más drásticamente, como aquí también hay algún tipo de leyes de esta, ¿verdad? Que no puedes ir por los buzones poniendo folletos ni anunciando, ¿no? Y hace años. Pues en Rusia, desde luego las charlas entre el Papa y Putin están dando resultados. Y ahora la única beneficiada es la Iglesia Católica y la Ortodoxa, nadie más. Se han quejado evangélicos, testigos de Jehová, adventistas, no importa, ha sido aprobado y Putin lo ha firmado. Hay personas que creen que esto cambiará. No, esto no cambiará. Esto irá a peor. Y no va a ser solo en Rusia, va a ser en todas partes. Y ahora pensamos, ¿y nuestros hermanos allí tendrán paz? La paz física quizá no, pero la paz espiritual de estar con Dios dando el mensaje aunque teóricamente no se pueda. Una vez más me remito al propio Pablo y a los apóstoles. ¿Les dejaban predicar libremente tantas veces? Pues nada, a la cárcel les tocaba, azotes y tantas cosas más, despreciados, apedreados y lo que queráis. ¿Qué va a pasar en el último tiempo? Pues mucho más, mucho más. Pero la paz de Dios estaba con ellos. ¿Va a estarlo con nosotros? ¿Dios ha cambiado? ¿No es el mismo el Dios de ayer, hoy y siempre? Pues Dios no va a dejar a su pueblo. Pero eso sí, lo que no hemos hecho en tiempos de bonanza, lo deberemos hacer en el peor de los momentos de la historia, y es dar el mensaje final. ¿Nos estamos preparando para esto? Pues la paz de Dios que esté con todos nosotros porque lo necesitamos. Romanos 16, del 16 al 20. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo, o sea, con un beso santo, no un beso de... No, con respeto, eso es el ósculo santo. Porque hay cariño, porque hay amor de hermanos. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Qué duros estos textos. Pero es una realidad. Una vez más, esto enlaza con lo que hemos visto antes. Pueden generarse divisiones y tropiezos por ir contra cuestiones de doctrina que ya sabemos, o también por juzgar porque sí. ¿Y qué hemos de hacer con ese tipo de personas? ¿Qué hemos de hacer? Es claro el texto, ¿eh? Que os apartéis de ellos. Es durísimo eso. Es durísimo porque además está hablando de quién, de gente que no cree, no. Está hablando de cuestión de hermanos que se apartan para no hacer el bien precisamente. Y eso duele, ¿verdad? Pero hay que hacerlo. No queda otra. Esto quiere decir que si no se arrepienten, que si se arrepienten, ¿no hay que volverlos a acoger en el seno? Desde luego. Si hay un arrepentimiento de corazón, por supuesto que sí. Pero a veces el maldito orgullo pesa más que el pedir perdón. Perdona a Dios y perdona al prójimo. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Sí, podemos decir, no, aquí está hablando solo de los que se sirven a sí mismos, a sus propios vientres, para alimentarse ellos a su modo. Pero es que añade, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Sí, es que esos hacen esto y hacen lo otro. Este o aquel. No. Y miran de entrar a cada uno como mejor pueden para hacer daño. Con palabras suaves, con lisonjas. Y engañan a los corazones de los ingenuos. ¿Quiénes son los ingenuos? Las personas que
no se dan cuenta de las cosas y les están colando los goles por todos lados. ¿Y qué sucede entonces? Que se van ellos a la perdición y a muchos otros los arrastran a lo mismo, mintiendo, levantando falsos testimonios, creyéndose superiores, destrozando personas para la salvación. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, porque quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Eso sí, que seamos sabios para el bien. El mal, no queramos ni saberlo. Mira, resulta que el mal quiso conocerlo Eva. ¿Y cómo terminó? El árbol del conocimiento, pues era el conocimiento del mal. ¿Y qué? ¿Cómo termina? Pues ya lo vemos, ¿no? Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Esto no es una esperanza para nosotros? Que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Pero es un Dios de paz. ¿Cómo puede hacer que suceda esto? ¿Aplastar a alguien bajo los pies es paz? Bajo el concepto humano esto sería una barbaridad, ¿no? Para el concepto de Dios es aplastar el mal. Y también a quien lleva el mal. Y entonces es cuando hay paz. ¿Por qué? Porque hay justicia. Y si hay ausencia de mal, ¿qué va a haber? Bien y paz. No hay otra. Ingenuo quiere decir inocente, no Sí. malo. Inocente, no malo. Claro, sí, sí, totalmente. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Tendremos la gracia de nuestro Señor Jesucristo con nosotros? Es lo que debemos procurar. Y ya va siendo hora que entre todos hagamos las cosas bien. Que cada uno mire por sí mismo si anda en conformidad con Dios. Primero de todo eso. Después, todos juntos. Pero si alguien en un grupo ya no quiere andar en verdad como toca y se dedica a juzgar a los demás, con palabras y lisonjas engañar los corazones de los ingenuos, ¿qué va a conseguir? ¿La paz de Dios? Esperemos que verdaderamente la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos nosotros, porque esto se acaba. Y nosotros debemos centrarnos plenamente en Dios y dejarnos de historias. Quiero deciros algo importante que aparece en nuestra web, que aquí veis, de la web oficial del Gran Engaño, y es que en ese apartado de grupos y contactos, cada vez hay más grupos y contactos en todas partes. Y eso es algo que quiero compartir con todos vosotros, porque muchas veces hay personas que me escriben diciendo: ¿hay alguien en mi zona que esté en un mismo sentir, que me pueda reunir con ellos, que pueda estudiar la Biblia? Bien, pues aquí tenéis cada vez más grupos que se están levantando en distintos lugares, que están en un mismo sentir con nosotros, en una misma fe. Si podéis hacer un repaso a cualquiera de estas zonas que sea la vuestra, contactad con ellos. Y evidentemente os atenderán con mucho, mucho gusto. Que el Señor nos ayude a hacer las cosas bien, correctamente. Que nos ayude a estar centrados, equilibrados, y más en este mundo que todo lo que provoca es todo lo contrario. Y a partir de ahora entraremos ya en Primera de Corintios, donde seguiremos analizando la paz de Dios en sus distintas facetas. Que el Señor nos una como pueblo, porque ya va tocando, porque el tiempo es breve y el Señor va a regresar pronto. Que Dios os bendiga. Vamos a concluir con una oración. Padre nuestro, Señor, una vez más nos presentamos ante ti, completamente indignos. Tú sabes lo que somos, tú sabes cómo pensamos, lo que hacemos, lo que decimos. Te queremos pedir que nos limpies.
Pisa nuestro orgullo, Señor, porque con orgullo no podemos estar contigo. Satanás es el dueño del orgullo y lo ha transmitido al ser humano. Y nosotros no queremos tener su carácter, queremos ser como tú, Señor. Perfecciónanos. Ponnos en las situaciones adecuadas para ir superando cada etapa de nuestra vida, para ir reformando cada defecto en nuestro carácter, para ir cambiando todo lo que tengamos que cambiar. Y ayúdanos, Señor, a que a través de tu disciplina podamos andar rectos ante ti y podamos vestirnos de tu carácter. Ayúdanos, Señor, a afianzarnos en el conocimiento de tu palabra, pero que ese conocimiento teórico no sirva para engreírnos para nada, sino para darnos cuenta que todo lo que podemos saber es gracias a ti. Y que evidentemente esto tiene que servir para nosotros, pero para también que muchos más lleguen a ver, a conocer la verdad y puedan decidirse por ti. Ayúdanos a trabajar para unir un pueblo para ti, para preparar a ese pueblo que va a vivir en estos últimos días. Si es tu voluntad, ayúdanos a aguantar hasta el final. Bendícenos, Señor, y cuida de todos los hermanos, estén donde estén, los que están solos, que no pueden reunirse con nadie, los que están en grupos muy pequeños, los que están en iglesias, mayores incluso. Cuida de todos ellos y que estemos unidos en ese mismo sentir en ti por siempre y que pronto podamos compartir esa alegría de conocernos en el cielo y de reencontrarnos con los que ya hemos visto aquí. Perdona todos nuestros pecados, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.